Bueno, muy bien. Estamos aquí para cerrar el taller, para charlar de Carver, para juntar algunos hilitos de cosas que fuimos diciendo durante estos encuentros. Pero tengo una parte un poco aburrida, pero un poco necesaria, porque me llegó por distintos medios que los links de los registros de las clases de este taller y de todos los anteriores están circulando en algunos grupos de WhatsApp. Entonces, lo primero que pensé fue en dar de baja los videos de YouTube, que algunos están ahí desde el 2020. Después pensé en no grabar más las reuniones y que solo pueda asistir la gente en vivo. Pero lo cierto es que no me convence mucho ninguna de estas respuestas porque a mí me pone contento juntarme alrededor de la literatura y me pone contento compartir hipótesis y que circulen, así que no voy a tomar ninguna de esas decisiones. Pero sí vi que el registro de un taller sobre Rodolfo Walsh, por ejemplo, que tenía 15 inscriptos, tuvo 140 reproducciones y me parece que es un montón de diferencia. Entonces, yo sé que el momento económico es difícil, que es complicadísimo y que es muy tremendo dedicarle una parte del sueldo a pagar un taller o a comprar un libro o a pagar una entrada de cine o de teatro. Y yo no tengo ninguna mirada moral sobre las formas en las que accedemos a un contenido que nos interesa. De hecho, comparto PDFs todas las semanas, veo pelis con links online, escucho discos en plataformas que no pagan derechos. Entonces no se trata de eso. Pero ustedes saben que no es lo mismo ver una peli donde le robamos un poquito a Netflix que hacer circular registros de talleres donde el máximo de inscripciones son 40 personas. ¿Sí? Entonces lo que me gustaría que se percibiera, y lo digo para la gente que está acá, pero también para la gente que lo va a mirar después, es que soy un trabajador. No hay ninguna institución, ninguna universidad, ninguna fundación que financie lo que hago. No tengo un sueldo fijo, soy un gran monotributista en el sentido de no tener vacaciones pagas ni tener aguinaldo. Y entonces, estos talleres, si esta tendencia sigue así, corren peligro porque dependen del ingreso. ¿Sí? Entonces, la ecuación es más o menos esta. Menos inscriptos es menos ingresos. Menos ingresos es menos tiempo para dedicarle a la construcción de las clases. Y entonces, estamos en un problema. Lo que yo propongo es que le encontremos una forma colectiva para que este espacio siga siendo viable y accesible para todos. Bien, dicho esto, nos dedicamos al cuento moderno, que es nuestro tema y lo que nos interesa. ¿Estamos bien? Sí. Perdón por aburrirlos, perdón por No, este pero está momento, bien. no es lo que suele pasar, pero me impactó bastante la noticia. Entonces, vamos a empezar por acá. Hay un gran libro de un teórico que me gusta mucho y que suelo traer en los encuentros, que se llama Fredrick Jameson. Él escribió un texto que se llama Marxismo y Forma, que es un texto duro pero interesante. Y entonces él tiene una hipótesis ahí donde habla de la necesidad de que el arte y la teoría, el arte y el pensamiento sean difíciles. Y yo sé que esto va un poco a contracorriente de lo que solemos percibir, ¿no? O sea, hay una idea, digamos, de que eh, un pensamiento popular debería ser directamente accesible, que nos propone una intuición un poco hostil a la idea de que el pensamiento sea difícil. Pero lo que plantea Jameson, y ahora lo voy a desarrollar, me parece sólido, ¿no? Él dice que hay una complejidad en el mundo real que no puede capturarse de otra forma que no sea a través de formas medianamente complejas. ¿Sí? Y entonces dice, la narrativa moderna es un intento de reunir dos series. Una es la experiencia individual y las otras son las formas sociales, históricas, que son más bien abstractas y que son más bien difíciles de aprender. Entonces, ¿cómo haría, digamos, una forma narrativa para conciliar estos dos extremos? ¿Sí? La experiencia individual, de la que venimos hablando, sobre todo en relación a la epifanía, pero no solamente,
Y por otro Perdón, ¿se lado, está sí, refiriendo a los textos de ficción? se refiere a los textos de ficción, sí. De ficción, O sea, es lo no a que los plantea James, teóricos. plantea en realidad este problema para los dos, pero se centra sobre todo en la narrativa y sobre todo en la narrativa de la novela, ¿no? Está haciendo una defensa, o sea, lo que Jameson percibe, y yo un poco aprendí con él, digamos, es que hay una especie de rechazo un poco automático a novelas cuya forma nos requiera eh, demasiado esfuerzo para entrar. Pienso sobre todo en Ulises de Joyce, ¿no? O sea, textos que por su complejidad parecen expulsarnos y que por lo tanto nos perdemos lo que ese texto fue capaz de producir en relación a esta tensión que es experiencia individual y forma social, ¿no? La hipótesis de Jameson es que mientras más compleja es la forma social, por supuesto vamos a requerir formas más complejas para capturarla. Y esto es un poco, diríamos, un dramón, porque va a requerir lectores más entrenados. Y la pregunta es, bueno, ¿quién y dónde se entrenan esos lectores? ¿Sí? Sí. Ahora, cuando nosotros vemos la distancia que hay entre un cuento de Poe y un cuento de Chekhov, un poco capturamos esto, ¿no? Decíamos, Poe nos hacía ver que el sentido estaba en el final, Chekhov rechaza esta hipótesis, mutila la forma del cuento. ¿Por qué? Porque entiende que en la experiencia del mundo que tenemos no está el sentido en el final, y hace que el cuento sea un poco más difícil, ¿no? Uno lee La dama del perrito y no es lo mismo que leer Berenice, que es un cuento bárbaro, ¿no? O sea, un cuento extraordinario. Pero entonces, esta tendencia a la complejización de la forma, en vez de atribuirla a una especie de intento de virtuosismo, digamos, de hacerse los cancheros de los autores, Jameson lo atribuye a algo mucho más profundo, que es a la necesidad de dar cuenta de la experiencia cada vez más compleja del mundo. Y ahí, entonces ahí enfrentamos, digamos, preguntas. Preguntas que tienen que ver con el cuento moderno, ¿sí? Eh, Jameson se cuestiona algo que a mí me gusta mucho, que es de qué modo la sociedad resuelve en el ámbito imaginario aquellas contradicciones que no logra superar en el ámbito real. Y esta frase es muy chiquita y tiene muchas cosas. Por un lado, lo que Jameson dice es, nuestro, nuestra forma de estar en el mundo no es una forma en la que nuestros problemas se resuelvan solamente en el ámbito de lo material. También se resuelven en el ámbito de lo imaginario, ¿sí? Y ya eso ya nos trae una serie de problemas. Pero la segunda cosa que dice es que la ficción, desde este punto de vista, serviría como un entrenamiento para resolver en el ámbito de lo imaginario aquellas cosas que no son de resolución inmediatamente material, ¿no? Es asignar una función a la ficción bastante eh, productiva, ¿sí? Es como si la ficción nos enseñara a pensar en contradicciones que en el ámbito de lo material y de lo inmediato no nos son inmediatamente nítidas. ¿Se ve eso hasta ahí? O sea, digamos que alguien no percibió la decisión entre experiencia y sentido. O sea, no tuvo tiempo de sentarse a pensar en este problema, no le fueron dadas las condiciones. Bueno, entonces llega Chekhov, y Chekhov tiene la capacidad de mostrarle esta ruptura. O Carver, o Catherine Menfield, o ¿no? Los autores que estamos trabajando. De repente percibe esta decisión. Beth. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que tiene una función pedagógica per se? mm, no, pedagógica no, porque pedagógica sería, les diría, una literatura que trabaja sobre el mensaje y lo inmediato. Quiero decir, una ficción que cuenta sobre huelgas obreras con la intención de que el lector se adhiera a la próxima huelga que lo convoque, eso es una ficción pedagógica, digamos, de corte inmediato. Ahora, hay algo que tiene que ver con,
hay algo que Fabián Casas llama maniobra mental, que es como una ficción nos enseña a construir maniobras mentales que no estaban disponibles para nosotros. O sea, cómo nos enseña a pensar de maneras que no estaban disponibles para nosotros. Evelyn. Hola, sí, es como poder observar el entramado de la sociedad que no vemos. Ese entramado social, eso que está debajo, lo oculto. O Sí, sea, que es lo mismo que hace la ficción. La ficción te cuenta algo, pero por debajo hay que hacer esto que hablábamos la clase, hablaban ustedes la clase anterior, ¿no? Esta historia oculta. exacto. Hay algo de lo oculto y hay algo de la abstracción. O sea, de cómo y dónde aprendemos la abstracción. No estamos acostumbrados a pensar que la matemática y la lógica nos enseñan sobre abstracciones. No estamos tan acostumbrados a pensar que la ficción también nos enseña sobre la abstracción. Y ahí se abre un campo distinto para lo que estamos pensando como cuentos. Beth, Sí, se necesita un lector entrenado para eso, claro. O sea, porque no todos son capaces de decodificar y poder ver ese entramado, ¿no? sí. O sea, yo creo que esta parte de la charla, o sea, si la abrimos ahora, charlamos la hora y media sobre esto. Quisiera, o sea, me encanta esta discusión, porque aparte es de las más productivas que hemos tenido. Yo tengo la sensación, y esto lo entendí leyendo Bourdieu, que es que lo que hay que democratizar, vieron que cuando uno se acerca a ciertas formas de organización popular, por lo general lo que se democratiza rápidamente es la producción, ¿no? O sea, te doy una guitarra, te doy un cuaderno y una lapicera, o sea, te doy medios de producción. Lo que no se suele democratizar es la recepción. Es decir, cómo distinguimos entre etapas, cómo distinguimos entre géneros, cómo distinguimos entre corrientes estéticas, de eso que después queremos producir. Yo trabajé durante muchos años con adolescentes, ¿no? Adolescentes en contextos de encierro, lo cual era bastante complejo. Y lo que, o sea, la tendencia anterior a cuando yo empecé a trabajar ahí era democratizar efectivamente la producción. Un taller de plástica significaba que los chicos dibujen o pinten, un taller de música significaba que produjeran música, etcétera. Ahora, no había, y eso me parece que es una discusión, no había democratización de la recepción, de poder distinguir qué hace un género musical distinto a otro, o qué hace de un momento de la pintura distinto a otro, etcétera. Lo que estamos haciendo acá, de hecho, que es distinguir el cuento moderno de sus antecesores, ¿no? Es justamente entrenar una técnica de lectura. ¿Bien? Entonces, yo creería que, siguiendo a Jameson, digamos, si uno se pone en el lugar de, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Que es una pregunta siempre complicada, digamos, ¿no? O sea, la pregunta sobre el qué hacer. Bueno, mi respuesta, por lo menos intuitiva, es democratizar medios de recepción, ¿sí? Más que medios de producción. Bueno, dicho esto, o sea, esta vuelta era para llegar a una hipótesis de Jameson que es que el siglo XIX fue una especie de acumulación originaria de la literatura. Es decir, los grandes autores y autoras del siglo XIX lo que hicieron fue acumular una serie de material anecdótico y social y histórico que los autores del siglo XX vienen a reutilizar, ¿sí? Entonces, Hemingway está parado, esto ya lo sabíamos, sobre una acumulación que supone a Chekhov, que supone a Sherwood Anderson, que supone a Joyce, pero que supone también a los autores realistas del siglo XIX, ¿no? ¿Se acuerdan que decíamos Catherine Mansfield anota en su diario que lejos estoy de Gorky? Es decir, ya lo acumulé, ya está dentro y ahora lo puedo, o sea, y ahora puedo hacer algo distinto. ¿Se ve? Entonces, la primera parte de hoy la pensé como una introducción a Hemingway, porque nos falta, o sea, para dar el salto de Catherine Mansfield a Carver nos falta Hemingway, ¿sí? Entonces vamos a pensar cómo reordena él
el cuento para después ir a Carver. De hecho, si lo leemos de cerca, Carver debe muchísimo a Chekhov y a Hemingway, ¿sí? Entonces, la hipótesis de Jameson que quiero que nos quedemos es que durante el siglo XX la experiencia individual deja de coincidir con la experiencia social. Hay un desarreglo entre lo que percibimos del mundo y la abstracción que el mundo social nos propone. Esto ya lo dijo Marx, hay una tendencia del capital a volverse cada vez más abstracto, es cada vez más difícil entender nuestro lugar dentro de la totalidad social, y por lo tanto cada vez coincide menos lo que percibimos en nuestra experiencia individual de lo que realmente sucede a nivel social, ¿no? O sea, voy a decirlo rápidamente. Cuando uno lee los mercados de valores, ¿no? Y trata de entender qué pasa en esos numeritos que se van moviendo ahí, está realmente muy lejos de nuestra experiencia individual, ¿no? De ir a comprar el súper, de ir al trabajo. Hay millones y millones de personas pasan toda su vida sin comprender nunca, yo entre ellas, qué pasa en esos numeritos y cómo afectan esos numeritos a que yo vaya a comprar el súper. ¿Bien? Entonces, ese desarreglo tiene para Jameson dos caminos. Si se aferra puramente a lo existencial, es decir, a la verdad subjetiva del individuo, corre el riesgo de convertirse en observación psicológica, es decir, algo muy difícil de generalizar. Pero en cambio, si intenta dominar la estructura objetiva, es decir, capturar esa totalidad, pierde la experiencia concreta. ¿Se ve? De ahí nace la necesidad de formas complejas, porque tenemos un desarreglo grave entre estos dos polos. La pregunta sería, ¿cómo narrar frente a esta decisión? Y entonces le voy a dar... Perdón, Juan, ¿me podés Sí, repetir esto último? No me quedó muy claro. Lo de lo psicológico, lo que acabas de decir. o sea, para Jameson hay dos caminos en la narrativa del siglo XX, de la segunda mitad sobre todo. O nos aferramos puramente a lo subjetivo, a lo existencial, ¿sí? Y corremos el riesgo de construir una literatura de corte psicológico que no se puede generalizar. O tomamos el segundo camino, que es intentar dominar la estructura abstracta, objetiva, de lo social, pero perdemos la experiencia concreta. Entonces, la pregunta es, ¿cómo narrar frente a esta decisión? O sea, ¿cómo se narra este mundo roto? Y la respuesta, por ejemplo, que da Hemingway, hay muchas respuestas, porque muchas personas se preguntan sobre lo mismo, es, por ejemplo, utilizar la tercera persona sobre el material autobiográfico. Él utiliza a Nick Adams, que es un seudónimo, lo narra en tercera, ¿sí? Lo vuelve objetivo, pero en realidad es el mismo. Es su propia experiencia la que está trabajando. ¿Se ve? De hecho, hay un artículo de Adorno sobre Kafka que a mí me gusta muchísimo. Adorno se pregunta por qué Kafka triunfa donde el expresionismo fracasa. Y lo que responde es, Kafka escribe en tercera. Si el proceso estuviera narrado en primera, sería un sueño. Yo me despierto, hay dos personas ahí que me vienen a buscar por un crimen que no me dicen cuál es, ¿no? Se perdería lo objetivo de la tercera. Entonces Kafka pone en tercera el sueño y logra una objetividad que no había. El mismo movimiento en otro ámbito es el que genera Hemingway. Poner en tercera la experiencia personal. Y busca además algo muy complicado de construir, que es una totalidad. Similar a la de Faulkner. Ustedes saben que Faulkner construyó en un solo territorio imaginario todas sus ficciones, ¿sí? Un territorio que funciona como totalidad, ¿no? Que atraviesa generaciones, etc.
Bueno, Hemingway hace lo mismo, pero en vez de que la totalidad sea un territorio, la totalidad es una persona. Es Nick Adams. ¿Se ve? Y no estamos, o sea, en el siglo XX es el siglo XX de Marguerite Duras también, que utiliza la primera y la autobiografía y por otras razones también logra una forma muy compleja de capturar el mundo, digamos. No es que es imposible escribir desde la primera, pero esta ruptura que propone Hemingway, un lenguaje muy objetivo, muy frío, muy distante para narrarse a sí mismo, es una manera de encarar el problema que veíamos antes, que es cómo volver a reunir lo que aparece inmediatamente escindido, que es experiencia personal y totalidad social. Pero es algo, es una pseudo, digamos, porque él utiliza la tercera, que es la impersonal, para contar algo de carácter psicológico que es de su propia experiencia. O sea, que hay Claro. algo velado, digamos, es una pseudo impersonalidad de la tercera persona en realidad. Porque él está contando su propia experiencia, aunque No, esté no, contada de la tercera. no, de hecho vamos a ver que, no, que de pseudo no tiene nada, digamos que de hecho él propone, o sea, que inventar es lo que tiene que hacer para poder construir su ficción. Es decir, que el material autobiográfico es una base sobre la cual después hay que inventar. Entonces, no es pseudo, es un movimiento donde un narrador del siglo XIX hubiese decidido usar la primera, porque la primera es la que le corresponde a la experiencia personal. Hemingway utiliza la tercera. Pero utiliza la tercera y además le agrega una serie de capas que no están en su experiencia, sino en su imaginación. Ahora lo vamos a ver. Patricia. Ahora no una pavada por ahí, pero bueno, recordar que el yo aparece como algo afuera, algo externo. De golpe el yo no es yo soy, sino yo es. Y ahí, bueno, con la poética, el famoso yo es otro, etcétera, ¿no? Como que entonces ahí no es ni más ni menos verdadero, que el afuera y el adentro están conectados. Exacto. Recuerden que en el primer encuentro decíamos que el modernismo había sido una investigación sobre la conciencia, ¿sí? Y que la conciencia aparecía, sobre todo en las primeras décadas del siglo XX, como un evento escindido, roto, no directamente accesible para quien está dentro de la conciencia, ¿sí? Y entonces ahí tenemos, o sea, una vez que el campo de la metafísica, si quieren, o de la psicología descubre esto, la pregunta es cómo narramos ese yo nuevo, que no estaba en nuestros planes. Beth. Es algo así como lo que plantea Roland Barthes cuando escribe Roland Barthes por Roland Barthes. No, pues estamos en momentos distintos. O sea, Barthes está muy bien para esto, pero estamos hablando de un momento posterior. O sea, el postestructuralismo, que se lleva siempre los premios, o sea, el otro día lo charlaba en el taller de Borges, siempre se lleva la mejor parte porque es como la conclusión del asunto, es la última etapa de un proceso que empieza antes. O sea, hay una serie de preguntas que el postestructuralismo va a ordenar, pero que, por ejemplo, las preguntas que se hace Borges en relación a un montón de problemas, el postestructuralismo después las hereda y las trabaja, una cosa es decir que los postestructuralistas eran borgianos, otra cosa es decir que Borges era postestructuralista. ¿Se ve? Entonces, acá diríamos, una cosa es decir que Barthes es hemingwayano y otra cosa es decir que Hemingway era bartesiano. No. Hemingway está en un momento previo, haciéndose unas preguntas previas, que en todo caso después van a aparecer reordenadas, reconfiguradas en el postestructuralismo, que no es necesariamente la única respuesta posible. Porque si no, ahí o sea, nos tenemos que meter en una serie de supuestos teóricos que yo quisiera evitarme para mí. Bien, dicho esto, vamos al Río de los Dos Corazones, que es el cuento donde se ve tal vez más claro el proyecto de Hemingway, ¿sí? La primera parte del cuento está estructurada en la llegada de Nick Adams en tren, ve árboles quemados al lugar donde está llegando, la imagen desfigurada de un lugar que conoció, ¿sí? Dice, no queda ni rastros de los 13 bares de antaño, perdón, no quedan ni rastros de los 13 bares que antaño flanquearon la única calle de Sydney, que es un lugar en Michigan.
Entonces está volviendo a un lugar que conoce, y que conoce muy bien. O sea, que puede dar el número exacto de bares. ¿Sí? Y donde había esperado encontrar, dice el narrador, algo que no encuentra. Y lo que sí está es el río. Hacía mucho tiempo que Nick no miraba un río y veía truchas. Experimentó la vieja sensación de antaño. Ustedes fíjense cómo esto está corrido. O sea, Nick Adams es Hemingway, soporta la experiencia de Hemingway, y después les voy a explicar por qué no es Hemingway. De hecho, Hemingway vivió la guerra de una forma muy lateral y sin demasiada acción, y se lamentó de eso toda su vida. ¿No? Ahí está el resto imaginario de Nick Adams. Entonces, la sensación de ese día de Nick Adams es que está feliz, que dejó todo atrás. No queda claro qué es todo, pero está dicho, ¿sí? Y en un momento dice, comprendió que los saltamontes se habían vuelto negros de vivir en medio de la tierra calcinada. Ahí hay un desplazamiento. O sea, el objeto que está observando habla del objeto, pero también habla de él, ¿no? Esto que decíamos, no sé si lo llegamos a comentar. Hay un análisis de Piglia sobre la carta de Walsh a Vicky, ¿no? Ustedes más o menos recuerdan la carta, están en una reunión y se enteran por radio de la muerte de Victoria, y entonces se frena la reunión y Walsh se sube a un tren, un poco viajando a ningún lado, y escucha que dos hombres hablan al lado, y uno de ellos dice, estoy muy triste, podría dormir un año, y Walsh, punto seguido, anota, hablaba por él, pero también por mí. Y lo que dice Piglia es, está desplazando la experiencia, ¿no? Está poniendo en boca de alguien más lo que no puede decir de sí mismo. Ustedes fíjense que es el mismo movimiento que capturábamos antes en Hemingway, ¿no? Desplazar la experiencia. Entonces acá los saltamontes, que se vuelven negros en medio de vivir en la tierra calcinada, hablan por los saltamontes, pero también hablan por Nick Adams. ¿Se ve? O sea, desplazó a un objeto su propia emoción. Cuando llega al bosque, inician las descripciones minuciosas de los procesos. Los detalles en Hemingway, por lo general, encubren la historia. Es como si pusiera un primer plano de procesos muy chiquititos, donde vos tenés que adivinar lo que está pasando fuera de cuadro, fuera de cámara. ¿Sí? La insistencia de Nick sobre la felicidad empieza a resultar sospechosa. ¿Sí? Y entonces, un único recuerdo que es clave, que dice que no recordaba cómo hacía el café, recordaba haberlo discutido con Hopkins, pero no cuál había sido su postura. Lo haría el estilo Hopkins, se lo merecía. Y Hopkins es un compañero que estuvo en la guerra y que no se va a hacer explícito en el cuento. Es decir, en algún momento durante la guerra, Hopkins y Nick Adams discutieron cómo se hace el café. Nick ni siquiera recuerda cuál fue su postura, pero lo va a hacer al modo de Hopkins como homenaje. ¿Sí? Esa es la primera parte del relato. La segunda parte está estructurada sobre procedimientos de pesca. De hecho, para los que no pescamos, es un embole. Porque lo cierto es que son un montón de procesos chiquititos sobre cómo se pesca. Pero, todos tienen como eje las manos de Nick. Hay que prestarle atención a los verbos. Colocó, despegó, sacudió, deslizó, volvió a meter, cortó, pasó el sedal, abrió la caja. Son procedimientos que requieren cierta destreza, ¿no? Y la imagen es la de alguien que hizo muchas veces la tarea, que la conoce. Y cuando logra pescar la primera trucha, casi toda su relación es a través de las manos otra vez. Nick extendió la mano para tocarla, metió el brazo en el agua, etc. Y entonces llega el momento clave. A Nick le temblaba la mano. Punto. Recogió el sedal lentamente, había sido demasiada emoción, sintió una especie de mareo y se dijo que sería mejor que se sentara. ¿Por qué le tiembla la mano a Nick? Porque ese es síntoma del trauma de guerra. Esa es la historia que no va a ser contada. En ese gesto,
Hemingway está encriptando toda una historia de lo que Nick vivió y que no se va a narrar. De hecho, en este caso, a diferencia del Viejo y el Mar, donde la pesca supone un desafío, ¿no? Acá hay una especie de trucha estándar, ni siquiera una gran trucha, una trucha cualquiera, digamos. Lo cierto es que la insistencia en los verbos que incluyen las manos hace que ese temblor de mano tenga que ser leído, y tenga que ser leído como una encriptación. Piglia dice, el río de los dos corazones cifra hasta tal punto la historia 2, es decir, la historia sumergida, que el cuento parece la descripción trivial de una excursión de pesca. ¿Se ve? En una oración muy chiquita, condensó la historia 2, la historia sumergida. Es como si dijéramos que toda la historia de la niña que estaba cansada, en vez de encriptarla en distintos momentos, ¿no? Habíamos recorrido los momentos en los cuales se encriptaba esa historia, acá se encriptara en uno solo. Solamente, digamos, en el gesto de ella haciéndose un nudo en la enagua, está condensada toda la historia. Y después hay que seguir el día, ¿no? Es mucho más ambiciosa la condensación de Hemingway, y por eso es quien esquematiza la teoría del iceberg. ¿Bien? Voy a leerles un fragmento de una entrevista de Hemingway donde habla de la invención, para que podamos cerrar el tema de qué tanto autobiográfico, qué tanto no autobiográfico. Dice, la única literatura buena es la que uno inventa, la que uno imagina. Eso hace que todo sea real. Todo lo bueno que se ha escrito se ha inventado. Nada sucedió. Sucedieron otras cosas, cosas mejores quizá. Esa es la debilidad de Joyce. Dédalus en Ulises ese era el mismo Joyce. Por eso es terrible. Joyce se ponía tan romántico e intelectual cuando se refería a sí mismo. A Bloom lo inventó y Bloom es magnífico. A la señora Bloom la inventó, ella es la mejor del mundo. Entonces nosotros sabemos que en realidad Molly es un desplazamiento de Nora Bernacle, que de hecho el mismo Bloom es en parte un desplazamiento de Joyce, y que Stephen es efectivamente un desplazamiento del joven Joyce. Y sin embargo, con esos modelos reales, podríamos decir, lo que le interesa a Hemingway es cómo a esos eventos se le suma imaginación. Entonces, Hemingway, que pasa por ser el autor de la experiencia, ¿no? El autor que escribe de lo que conoce, a la hora de hablar, por lo menos en esta entrevista, porque Hemingway además es muy tramposo en las entrevistas, es muy difícil seguirle la verdad, digamos, pero al menos en esta entrevista lo que está diciendo es hay que inventar, hay que imaginar. Entonces Nick Adams es y no es Hemingway. ¿Se ve? ¿Vamos a Carver? Bien. Vamos, vamos a empezar por el que no usa tanto a Hemingway, que es Tanta agua tan cerca de casa. Vamos a poner los hechos más o menos a la vista para que después podamos revisarlo. Hay un grupo de hombres que va a pescar, se encuentra con el cadáver de un adolescente, la atan para que la corriente del río no se la lleve, y vuelven a pescar. Uno de ellos en algún momento dice esto es demasiado, y llama a la policía, vuelven a casa, ¿sí? Lo cierto es que prefieren no perder los días de pesca, pensando ya está muerta, no podemos hacer nada. Ahora bien, yo siempre digo que este cuento tenía 3 cuentos posibles para ser narrado. El primer cuento es el femicidio. Podía contarse desde la víctima o desde el victimario de forma directa. De hecho, hay cuentos de Carver que narran este evento. Entonces se podía narrar desde ahí. El segundo cuento es narrar desde los varones, o sea, desde el grupo que va a pescar. Se podía hacer eso, ¿no? El punto de vista, seguir el punto de vista de uno de ellos. Y hay un tercer cuento que Carver descubre, que es
el de la esposa de uno de los varones que encontró el cuerpo de una víctima de femicidio. La pregunta entonces es, ¿por qué? ¿Por qué Carver decide narrar esta tercera historia? Y entonces yo diría, o sea, ya nos preguntamos esto en otro encuentro. ¿Qué es un evento? ¿Dónde empieza y dónde termina un evento? Ahora ya no hablamos cronológicamente, ¿no? Decíamos, ¿dónde empieza y dónde termina una muerte? ¿Dónde empieza y dónde termina una separación? ¿Dónde empieza y dónde termina una mudanza? Esa es una pregunta cronológica. Acá la pregunta es una especie de efecto dominó. ¿Cuántos eventos produce un evento? ¿Cuántas vidas afecta? ¿Se puede narrar vidas afectadas por el evento? Bueno, Carver cree que sí. Y eso desarma la arquitectura más o menos clásica de lo que es un hecho. Es decir, si yo digo, tengo una idea para un cuento, lo que más o menos quiero decir es, se me ocurrió, en todo caso, o el femicidio o hasta el grupo de varones que va a pescar y ata el cuerpo. Ahora, nunca tengo la idea de el efecto del efecto, ¿no? Hay una causa, hay un efecto del efecto. De hecho, podríamos pensar en un tercer cordón de efectos. No sé, la amiga de la esposa del marido que encontró el cuerpo. Narrado desde ella, ¿cómo se ve la historia? ¿Se ve cómo se aleja del centro sin perder nunca la referencia? Y entonces nos muestra que el evento es más allá de los hechos que lo constituyen en su presente, digamos. ¿Se ve eso? Veo caras preocupadas y no sé si es preocupadas porque... ¿Sí? Sí. Entonces, tenemos un comienzo in media res, ¿no? Entramos al cuento por un lugar donde suena un teléfono, el marido dice no atiendas, y ella le dice voy a atender igual, y le insultan, que es lo que él esperaba. Eso ya nos desconcierta. Entonces volvemos atrás. Pero volvemos atrás ¿a qué cosa? ¿A lo que pasó o al relato que tiene ella de lo que pasó? Volvemos al relato que tiene ella de lo que pasó. Y con esto no quiero sugerir que ellos la mataron, porque me parece que en el cuento está muy descartada esa hipótesis. Ahora, lo cierto es que ella no puede saber la verdad de lo que pasó en ese campamento. ¿Bien? Habíamos visto que en Hemingway, en otro cuento, lo repuse, Colinas como elefantes blancos, que decíamos, hay un montón de microprocesos y Hemingway decide contar uno intermedio. Una de las múltiples discusiones que tiene esa pareja en función de una decisión que no sabemos cuál va a ser y en función de unos hechos que tenemos que reponer. En Hemingway también está la pregunta, ¿qué es un evento? Ahora, la narradora está, además de afuera de la zona de los hechos, en una posición de particular, voy a decir una cosa rarísima, pero de particular privilegio para entender lo que pasó. Es decir, ella puede entender por qué es terrible lo que hizo el marido y el marido no lo puede entender. Y esto tiene un punto cúlmine, que es el momento de la autopista. Cuando ese varón golpea la ventana de ella y no podemos entender, ni nosotros ni ella, si está ahí para ayudarla o para agredirla, es cuando entendemos qué es lo que hace que ella pueda tener empatía con esa adolescente y el marido no. Porque el marido nunca estuvo dentro de un auto, no sabiendo si el que estaba afuera lo iba a agredir o no. Entonces el punto de vista que elige Carver no es al azar. Y estamos hablando de la década de los 80, Carver no está pensando en una agenda política inmediata, no le interesa intervenir en una discusión política inmediata. Esto me parece que tiene que quedar claro, digamos, porque si fuera un cuento después del 2015, estaríamos hablando de otra cosa. Pero es un cuento de los años 80 en Estados Unidos.
no había Me Too, no había nada. Lo que le interesa a Carver es justamente romper los eventos y ver cuáles son las perspectivas posibles que hay. Juan. Entonces, si tenemos, sí, Claro, perdón, además de la empatía, digamos, hay una parte que dice, miré el arroyo, estoy con él, con los ojos abiertos, boca abajo, mirando con fijeza el musgo del fondo, muerta. O sea, como que hasta se imagina ella misma, ¿no? Como la muerte. claro, un lugar que el marido no puede ocupar. Entonces, hay un momento donde la epifanía, que es lo que venimos trabajando, aparece, y es el momento de la autopista. Es una epifanía para ella, pero es una epifanía también para el lector, ¿no? De entender algo del sentido que está circulando en la situación y que no es del todo nítido. De hecho, hay un momento importante que es al principio de todo, la narradora asocia la muerte de la adolescente con su hijo, pero su hijo es varón, y entonces lo descarta rápidamente, porque no puede trasladar esa experiencia a su hijo. Se la queda a ella. ¿Se ve? Al principio piensa, uy, esto le podría haber pasado y no, no le podría haber pasado. Y tiene que ver con un punto de vista que es la perspectiva, digamos. ¿Sí? Y entonces, en el final sucede algo que yo llamo restitución de la normalidad. Ustedes habrán visto un montón de películas en Hollywood donde al principio está todo bien, algo rompe la situación y después volvemos a la normalidad, ¿no? Películas de final feliz, diríamos. Pero acá la restitución de la normalidad es terrible, porque ella vuelve sabiendo algo de él que no puede dejar de saber. Entonces, esa escena, entre comillas, erótica del final, es casi todo lo contrario de lo que debería ser. No restituye nada. No hay posibilidad, digamos, o sea, la forma de resolverlo, una forma de resolverlo era que se separe. O sea, como ahora conozco algo de vos que antes no conocía, entonces ahora me divorcio. No sabemos si eso va a pasar. En lo inmediato sabemos que se restituyó una normalidad de una forma artificial. ¿Sí? Es una normalidad no idéntica a la anterior. Y eso hace que el cuento sea un poco una pesadilla. ¿Estamos bien? Bueno, vamos ahora con Visor, donde sí hay un uso de Hemingway más, si se quiere, explícito, porque está cifrada la historia 2 de una forma muy pequeña. ¿Sí? Primero, llamar la atención, hay muchos parecidos entre Catedral y Visor. Por ejemplo, los inicios. Un hombre sin manos llamó a mi puerta para venderme una fotografía de mi casa. Personaje, distancia, situación. En Catedral, un ciego, antiguo amigo de mi mujer, iba a venir a pasar la noche a casa. Su esposa había muerto. Personaje, distancia, situación. ¿Sí? Nos pone sobre aviso desde la primera línea de algo que rompe la normalidad. En este caso se vale dos veces de que el personaje que ingresa a la historia tiene algún tipo de defecto, no sé cómo llamarlo, o sea, de rareza, de condición extraña. ¿Sí? Entonces la aparición de un hombre que vende fotos de los frentes de las casas hace que la historia, digamos, inicie. ¿Sí? Pero lo que captura al narrador, en este caso, es que él ve en la foto, se ve a sí mismo en la foto, espiando al hombre. Entonces hay una puesta en abismo, ¿no? Una especie de Velázquez en las Meninas, y que va a traer el problema de las posiciones, que es quién mira a quién. ¿Quién es el freak? Diríamos. Parece ser que el narrador está mirando a otro con distancia y extrañeza, y eso se va a revertir, que es lo mismo que pasa en Catedral. Yo quería ver cómo sostenía la taza de café, dice el narrador muy inocentemente. O sea, yo me estoy riendo de vos, ¿no? Yo me estoy midiendo con vos. Y entonces el fotógrafo dice, está solo, ¿no es eso? Sonrió como si supiera algo que no me iba a decir. Así que se han ido y lo han abandonado. Estoy reconstruyendo partecitas del discurso del fotógrafo, ¿sí?
Mire, yo también tuve chicos, como usted. Precisamente llevo esto culpa de ellos. En esas líneas está cifrada la historia 2, que no vamos a conocer. Podemos intuir, podemos lanzarnos a construir hipótesis. De hecho, es muy difícil la construcción de hipótesis acá porque el único dato que tenemos es que los chicos, o sea, que el fotógrafo echa la culpa a unos niños de no tener las dos manos. ¿Cómo se reconstruye esa historia? Es imposible, pero está cifrada ahí. Así como en Nick Adams se cifraba en ese temblor el trauma de guerra. Y el cuento se resuelve, y ahora vamos a ir, muy parecido a Catedral, porque hay un desafío. Y en ese desafío aparece la epifanía. En este caso el desafío es que le demuestre hasta qué punto lo comprende, que saque fotografías de él y de la casa. En ese momento la respuesta es terrible, porque le dice no resultará, no van a volver. Es decir, entiendo por qué querés que te saque las fotografías, esto no va a resolver lo que estás buscando resolver. El otro tiene una comprensión del narrador muy grande, ¿sí? Y entonces sube el techo, o sea, primero saca unas fotos abajo, sube el techo, y en el techo encuentra las piedras que se habían acumulado porque sus propios hijos la habían tirado. Y ahí algo le es revelado. Así como cuando Julia es la protagonista de Fiesta de Jardín, así como cuando Julia entra a esa habitación y ve al vecino muerto, algo le es revelado, en esas piedras que el hombre encuentra en el techo, algo le es revelado. Y su actitud es empezar a tirarlas para que el otro las fotografíe. Podemos ver perfectamente cómo está Chekhov acá, porque así como en La Dama del Perrito, este final no nos resolvía absolutamente nada, este final no nos resuelve absolutamente nada. O sea, ¿qué va a pasar con ese hombre? ¿Qué va a pasar con el fotógrafo? Nada, ¿no? Se ve la forma del cuento clásico amputada, no hay sentido, ¿no? Hay un cese. Una cosa muy linda que decían Deleuze Guattari sobre las novelas de Kafka. Las novelas de Kafka no terminan, cesan. Bueno, lo mismo podríamos decir para el cuento moderno. No termina, cesa. Como si alguien se cansara de escribir y dijera, bueno, listo, hasta acá llegué. Y ahora vamos con Catedral. Catedral tiene una estructura muy parecida a Visor, pero lo elegí porque para mí la poética de Carver está en este cuento. Y ahora les cuento por qué. En principio tenemos esta línea que es muy parecida a la de Visor, ¿no? La presentación de un personaje extraño que irrumpe en la normalidad del narrador. Y después tenemos una especie de acumulación de historias. Primero, la acumulación de ella y el ciego, ¿no? Ella es contratada para que le lea. La escena donde él le toca la cara, las cintas magnéticas, se desarrolla esa historia. Después a esa historia se le suma la de ella y su primer matrimonio, ¿no? Él militar de carrera, qué sé yo, mudado muchas veces de base, ella tiene un intento de suicidio. A esa segunda se le suma la tercera, que es la del ciego y su mujer, el casamiento religioso, la mujer que está recientemente fallecida, y entonces empieza la visita. Pero Carver tuvo que acumular esas historias, ¿no? En otros cuentos Carver trabaja de otra manera, presenta la escena directamente en visor. Vamos a la escena directamente, no vemos qué hay atrás. Acá presentó las historias antes, acumuló historias. Y entonces, momentos de la visita. Él piensa en preguntarle de qué lado del tren viajó para ver si tuvo la vista del río Hudson y descubre que esa pregunta es incómoda. Después descubre la ausencia de lentes oscuros. Después recuerda una cosa que leyó sobre los ciegos y los cigarrillos. Es como una especie de desarmar el estereotipo del ciego, lo que está haciendo. Yo creo saber una cantidad de cosas sobre esto,
y las voy desarmando con la presencia real. Recuerden lo que dijimos al principio de totalidad social, experiencia concreta, ¿no? Que hay una serie de prejuicios que se van rompiendo en la medida que el cuento avanza. Un momento divertido que son los dos televisores que tiene el ciego y que él puede, no sabe ni él cómo, distinguir entre blanco y negro y color. Ella tiene sueño, es un momento donde los deja a solas, digamos, y entonces aparece la catedral en la televisión. Y entonces hay una especie de, otra vez, problema de quién mira a quién, o un problema de roles. Porque en la página 202 es el narrador el que le pregunta, ¿y vos qué sabes de las catedrales? ¿No? Y el ciego responde, sé que para construirlas han hecho falta centenares de obreros y 50 o 100 años. Acabo de oírselo decir al narrador, claro está. Sé que en una catedral trabajan generaciones de una misma familia. También lo ha dicho el comentarista. Los que empezaban no vivían para ver terminada la obra. En este sentido, muchacho, no son diferentes a nosotros, ¿verdad? Y ahí ya hay, no les diría una epifanía, pero se asoma algo que no tiene que ver exactamente con la catedral y que empieza a ser dicho. Entonces, hasta ahí lo que el ciego sabe de las catedrales. Y ahora lo que él sabe. Son realmente grandes, están hechas de piedra, de mármol también a veces. En aquella época, al construir catedrales, los hombres querían acercarse a Dios. En esos días, Dios era una parte importante en la vida de todo el mundo. Eso se ve en la construcción de catedrales. Lo siento, dije, pero creo que eso es todo lo que puedo decirle. Esto no se me da muy bien. Después lo intenta de nuevo. Lo cierto es, proseguí, que las catedrales no significan nada especial para mí. Nada. Catedrales. Es algo que se ve en la televisión a última hora de la noche. Eso es todo. Entonces, tenemos lo que el ciego sabe, lo que él sabe y lo que finalmente concluye de lo que sabe. Y entonces empieza el desafío, que es el ejercicio del dibujo. Y acá pasa algo extraordinario, mucho más claro que en Visor, que es que se invierten los roles. Se supone que el narrador dibuja para que el otro conozca lo que es una catedral, y lo que termina pasando es que lo que él conoce es la ceguera. Termina con los ojos cerrados, sin poder abrirlos, diciendo esto es magnífico, ¿no? Antes habían fumado marihuana, es un detalle no menor, pero lo cierto es que es magnífico, ¿sí? Ahora bien, tanto en Visor como en Catedral están en juego ciertas formas de arte, la fotografía y la arquitectura. La capacidad de retener una epifanía por la foto es una cosa que ya exploró Walsh en el cuento Fotos, ¿no? La idea de que la fotografía puede capturar un momento. Entonces eso me parece que no es tan, si se quiere, tan novedoso. Ahora, la idea de la arquitectura sí me interesa, porque no hay nada más lejano al minimalismo de Carver que una catedral gótica. Es su opuesto. Los ornamentos, la infinidad de detalles, la complejidad de las estructuras. Es el arte que mejor se le opone al minimalismo. Y es un arte que está cargado de ¿qué? Y lo dice el narrador, de sentido. Está cargado de Dios. Como Dios existe, hay que hacer obras que carguen con el sentido de que Dios existe. Hay que estar a la altura de lo que se invoca. El minimalismo es lo contrario. No hay sentido. Si está el sentido, no sé dónde está. ¿Sí? Entonces, lo que Carver ofrece en su literatura es un dibujo a mano alzada de una catedral vista en la madrugada en la televisión. Por eso este cuento me parece que es su poética. Bien. Antes de meternos en la conversación, quiero decirles que hasta ahora hemos visto en este taller que se llama El Cuento Moderno, 3 autores realistas, ¿sí? Chekhov, Catherine Menfield y Carver. Y hemos invocado a otros 2, Joyce y Hemingway, que son, por supuesto, partes del realismo. Yo quiero contarles
algo que pasa en la literatura de corte no mimético, que sucede hace relativamente poco, quiero decir, del cambio de siglo para acá, 25 años, que es que estas técnicas, las técnicas del iceberg, la técnica de la epifanía, están siendo utilizadas por autores de lo que se llama New Beer. Sobre todo les recomiendo la lectura de M. John Harrison, que es un autor inglés, sorprendentemente vivo, en el sentido de que está produciendo cosas muy extraordinarias. Si ustedes leen los cuentos de preparativos de viaje, y Deberías venir conmigo ahora, los dos están editados por Interzona, van a encontrar esto que vimos en el ámbito del realismo, pero siendo utilizado en el campo del terror y del fantástico, y por ahí. Y les aseguro que el efecto de lectura que se genera cruzando estas dos, ¿no? El imaginario fantástico y las técnicas de este realismo experimental y vanguardista es realmente fantástico. Dicho esto, charlemos. Hola, Perdón. ¿puedo decir algo? André y Patricia, en el orden que quieran. No, bueno, no sé, Patricia, ¿querés hablar? ¿No? ¿Puedo sumar a una autora más en esta línea genealógica que hiciste? Obvio. Porque a mí Carver me trae a Carson McCullers un montón. Y los cuentos que leímos para hoy también. Muchas de las cosas que dijiste de la restitución del sentido y del desplazamiento, yo lo veo en la literatura de McCullers. ¿Vos sabés si, no sé, Carver habló de alguna influencia de ella o algo así? O sería totalmente posible, digo, pero Sí. ¿sí? ¿Harías Eh, esa línea vos también? Es que yo, o sea, yo a Carson, a quien quiero y admiro un montón, la tengo ubicada, digamos, en otro mapa, que es el mapa del gótico sureño, Sí, donde sí, no solamente está Faulkner, sino Eudora Welty y sobre todo Flannery O'Connor, Flannery, claro. donde las marcas físicas de la monstruosidad, ¿no? O sea, esto que notaste, digamos, un ciego, un hombre sin manos, Lo grotesco sería en esa exacto. literatura. Lo grotesco en el gótico sureño para mí tiene otra, eh, como otra caja de resonancia. Y tiene que ver con la degradación Sí, de la sociedad sureña, que es algo que Carver no sí, cuenta porque es un hombre del norte. ok, Entonces, estos freaks de Carver hay que como reorganizarlos, digamos. No son los mismos perfecto. freaks que aparecen en Flannery o en Carson, digamos. Que esto no quiere decir, digamos, que no. Yo, por ejemplo, sí tengo relación, o sea, sí me parece que la relación entre Catherine Menfield y Carson son más evidentes. Incluso diría que con Flannery. Porque hay algo Ujú, del mismo tiempo histórico, digamos, y de cómo utilizar cierta eh, domesticidad dañada, que me parece que es un lick más fácil, digamos. Ahora, ok, con Carver lo que pasa es que es muy fin del siglo XX, y entonces ahí se marca una distancia histórica donde o sea, estamos haciendo un recorrido súper rápido, digamos, pero pasaron muchos autores y autoras que transformaron el género en el ok, medio. ok, Y entonces a Carver lo veo más como un resultado de Hemingway, más como un resultado de Chekhov, más como un resultado de Catherine, o sea, a la que sí leyó. sí, Y a Carson la veo más como un poco, ella me parece una especie de excepción extraordinaria, digamos, de una cosa que no había, pero la veo más ligada, perdón, la veo más ligada a Faulkner, que es como otra vía de ok, renovación del cuento, ok, donde el pasado, por ejemplo, ¿no? El pasado espectral del sur, tanto en Faulkner como en Carson, como en Flannery, tiene mucho que decir. Y en Carver el pasado, esas vidas suburbanas que cambian todo el tiempo de ciudad y que nunca se sabe muy bien, no está tanto el pasado como un evento significativo, ¿no? En cambio, en la balada de Café Triste, sí, los pasados son súper importantes. O sea, totalmente, las trayectorias de cada uno importan un montón de dónde vienen, digamos, ¿no? totalmente. Acá, en cambio, Visor, ese hombre está justamente
encriptada la historia, pero no importa de dónde viene. Importa lo que produce en la vida del otro ese día que Mm. llega, ¿no? Entonces diría, el Primo Lion tiene más sustancia en su pasado que este personaje. Sí, están mucho más desarrollados esos pasados, es verdad lo que decís. Eso. Sí, sí. Siempre una tradición que es riquísima. O sea, a Carver hay que leerlo junto a Cheever también, por ejemplo. A veces no O lo sea, tengo leído a Cheever, nunca lo leí. es que la lectura Lo anoto allá. norteamericana, sí, sí, Cheever. De hecho, hay una anécdota muy linda de cuando los dos eran muy borrachos, y con muy borrachos quiero decir muy borrachos, de que se encontraron en una convención de escritores, se aburrieron, llenaron el auto de uno de los dos de whisky y se fueron a pasar un fin de semana a beber y charlar juntos en un motel de ruta y andás a ver qué charlaron, ¿no? Se querían, se admiraban, cuentan dos clases sociales distintas. Cheever cuenta más la clase media y Carver la clase trabajadora, pero algunas cosas están muy cerca. Cheever es el del el nadador, el de la novela, el de las piletas. Ah, Ese, sí, 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 sí. Ya lo tengo. ese mismo. Tiene la misma, Genial. para mí, crudeza emocional, como personajes muy devastados. Eh, Quizás Chiver los hace hablar más, ¿no? Como que lo que Sí, Carver muestra más los detalles, justamente en lo que vos decías, en las manos, en las acciones, son diálogos cortitos. Y Chiver, bueno, tiene cuentos más largos por eso, porque hablan, hablan y hablan. Que me encanta a mí, pero es otro estilo. total. Patricia, Yo lo que quería comentar es que yo leía a John Harrison, pero nunca en esta clave, y me pareció buenísimo, me dan ganas de releerlo con esta clave. Lo leí así, más, no sé si decirlo ingenuamente, porque bueno, nunca es ingenua la lectura, pero no. no entendía qué era lo que a mí me fascinaba de John Harrison. Primero leí la novela El curso del corazón, que me pareció hermosa, más mística, ¿no? Como una cosa mucho más mística era esa novela. Y después, bueno, sí, preparativos de viaje, qué sé yo, pero nunca en esta clave, entonces me dije, wow, qué bueno. Y después otra cosa que quería comentar que me encantó, porque yo me pregunté por qué el relato en esa persona, ese personaje en el relato de Carver, ¿no? ¿Por qué la narradora mujer? Qué sé yo, no terminaba de entenderlo y me resultó súper... como iluminador todo lo que comentaste sobre el cuento, como que me encantó. Eso es más que nada comentar eso, que me pareció como que trazás unas líneas ahí que vienen bárbaro. Eso. De hecho, hay un cuento que narra un femicidio, se llama Dile a las mujeres que nos vamos, y está contado desde el amigo. O sea, son dos amigos de toda la vida, que uno se casa y el otro se casa un poco como para seguirle el tren al amigo, vidas suburbanas, aburridísimas, qué sé yo, y un día llega, creo que es el narrador, a la casa de su amigo y está como medio deprimido y como que no habla y qué sé yo, y pasan la tarde y en un momento le dice, bueno, o sea, vamos a hacer una tarde de jóvenes, vamos a jugar al pool y a emborracharnos, y se van efectivamente a un bar, en auto, por supuesto, porque son norteamericanos, y cuando vuelve, el amigo asesina a una chica que vio pasar en bicicleta al lado de la ruta, digamos, y ahí el punto de vista es el del amigo y no el Entonces, lo que quiero decir es que Carver, más allá del evento, lo que le interesa siempre es desde dónde lo miro, que es una pregunta que para quienes escribimos es importante, que es que el evento no supone la perspectiva. La perspectiva es una elección. Bet, Estaba pensando, capaz que es un delirio, cuando vos hablabas de Hemingway que decía que la buena literatura es la que se imagina, ¿no? Y yo estaba pensando en esta idea de estas pequeñas segundas historias que muchas veces están demasiado escondidas y quizás justamente esta idea, ¿no? Que estas segundas historias el lector, entre comillas, la tiene que imaginar porque la tiene que reponer porque no está. ¿No? Esta es la idea del cuento moderno, porque a mí me pasaba, y bueno, y entonces qué, imagino. Y lo tomé en relación con esto que vos dijiste de Hemingway, más allá de la biografía y demás, ¿no? Y por otra parte, esta idea que vos hablabas de Hemingway, de la tercera persona, acá están escritos en primera persona los cuentos de Carver, ¿no? Donde es la voz, es otra voz. Pero me parece que tiene que ver con esto, ¿no? No sé, para mí me dio la sensación de que esto de imaginar es esta pequeña historia que uno, como lector, que inquieta, hasta a veces desestabiliza, que tenés que reponer y decís, bueno, esto no está en el texto, lo estoy reponiendo yo.
Sí, sí y no. Por un lado, me parece que hay una imaginación en Hemingway que es una imaginación muy particular, porque si vos a Hemingway le dabas una novela de Bradbury, ¿no? O sea, una novela de ciencia ficción, te la tiraba por la cabeza. Él no está diciendo imaginar en ese sentido. Él está diciendo imaginar en relación a la experiencia. Es como si la experiencia nos diera un marco para imaginar lo que pudo moverse en términos de sentido dentro de esa experiencia. Vamos a decirlo de otro modo. Yo les digo a ustedes, bueno, imaginen, no sé, estar en la Guerra de Malvinas, en alguna posición de la Guerra de Malvinas. Ustedes pueden imaginar eso. Ahora, ¿qué sentidos se mueven para alguien que estoy hablando de una experiencia muy hemingwayana, ¿no? La guerra es un evento que a él le parecía que había que ir, de hecho, ¿no? Igual que Faulkner. ¿Qué se mueve ahí? ¿Qué se nos mueve ahí? Esa es la imaginación hemingwayana, no la imaginación en el sentido fuerte de, bueno, Le Guin o Philip Dick. Eso no le interesaba. Es la imaginación de los movimientos que hace el sentido dentro de la experiencia. Y por otro lado, Beth, y esta es una discusión que creo que ya tuvimos, las historias no hay que imaginarlas, sino que están encriptadas. Es como el cuento de Joyce y las hermanas. La historia está ahí. El problema es que no podemos acceder a ella, pero no es que nos están pidiendo que imaginemos una historia, porque si no sería cada lector imaginando una historia distinta. En este caso, la experiencia de la guerra es la única historia deducible del temblor de las manos de Nick Adams y del pobre fotógrafo no la conocemos, pero no la conocemos. Entonces no es que nos es permitido imaginar cualquier cosa a partir de eso, sino que simplemente no sabemos. José, No, por supuesto, no decir nada que el texto no dice. exacto. Eso es una obviedad. Pero como queda tan ahí, la experiencia de la chica, de la mujer con el marido, desde la perspectiva de ella que va al funeral, uno imagina su experiencia, entre comillas lo imagina. No digo de decir lo que el texto no está diciendo, pero queda tan encriptado que como a nosotros lector a mí, por ejemplo, me desestabilizó. Está muy bien. O sea, yo ahí haría una diferencia, y con esto vamos a José, una diferencia entre inferir e imaginar. Lo que pide el cuento moderno es inferir. A veces inferir cosas que incluso no puedes confirmar. Y lo que pide la interpretación, en términos de crítica literaria, es imaginar un sentido que está ahí circulando, que es latente, que uno puede llevarse del texto. José. Sí, yo te quería preguntar a veces se dice que en esta cosa del minimalismo de Carver tenía mucho que ver Gordon Lish, su editor, y justo el otro día yo conseguí este libro Principiantes, que es como las versiones originales, y solo llegué a mirar, aproveché y miré este visor, y si bien había cosas borradas de cuajo, para mí la esencia o sea, no, el cuento era el mismo, solo que había unos detalles un poquito, pero no sé no sé qué opinás vos sobre esa. Eh, Acompáñenme a ver esta triste historia. Yo era muy fanático de Carver. Muy fanático quiere decir que lo estudié. O sea, le contaba los párrafos y los adjetivos. O sea, a ese nivel, era muy fanático de verdad. Y cuando leí Principiantes, cuando salió, digamos, el año 2012, se me derrumbó. Porque sí entendí que lo que yo consideraba que era su estilo, que es una forma de afilar la situación con sus elementos realmente más mínimos. Y si tenés dos elementos y te puedes quedar con uno, te quedás con uno. En el Carver inicial no estaba. Entonces ahora no me acuerdo cuál es la versión de Principiantes de Visor, porque hace mucho lo leí, digamos, pero te puedo dar la impresión general que es que Gordon Lish le inventó un estilo. Yo leí la biografía de Marion, que es la primera mujer antes de Tess Gallagher, estuvo casado con Marion, que es la madre de sus hijos. Es en este sentido terrible, porque lo que dice es, o sea, entregamos nuestra vida para que esta persona tenga una carrera literaria y lo que nos devolvió es un libro escrito por otro, más o menos. Fue muy duro para mí ese momento, no te agradezco mucho recordármelo, pero lo cierto es que hay mucha distancia y está bueno hacer ese ejercicio porque aparte cuando estás queriendo escribir está muy bien ver lo que Lish le sacaba. De hecho me recomendaron un libro, yo no sabía que escribía,
Hace poco me recomendaron un libro de Gordon Lish que voy a ir a buscar a ver cómo escribe Gordon Lish. Perfecto. Yo soy fanático de Carver, así que me parece que no lo voy a leer. Te diría que no. Andrés, ¿Se me escucha bien? sí. Sí. No, yo quería también como dos preguntas. Uno, como qué tipo de relación o cómo es, qué innovación tiene quizá Lucia Berlín, que la he estado leyendo, digamos, no recomiendo mucho como el inicio de Punto de Vista, que lo estaba leyendo esta mañana, un cuentico donde ella empieza a reflexionar sobre, pues, sí, creo que se me mamaría mucho leyéndolo, pero ella reflexiona sobre el punto de vista en el cuento, entre la tercera y la primera, pues como si yo les contara la historia, si se contara la historia de tristeza en Chekhov, en primera persona, todo el mundo diría, ah, qué aburrido. Bueno, entonces vamos un poco como, ¿qué giro hay? Sí, lo hay, si usted lo ve, en Lucia Berlín, en tanto, claro, están muchos de los métodos de Carver y Chekhov, pero digamos también está muy presente la autoficcionalización, o sea, casi todos los cuentos se pueden rastrear en su vida, pero la forma en la que ella se distancia para contarlos. Y la segunda era en qué va el cuento moderno, realista, por así decirlo, o sea, digamos, estos autores, cómo si se ha vuelto a leer nuevos cuentistas, sobre todo norteamericanos, y se ha visto algo interesante como giros a este tipo de estructura. eh, bueno, en principio, no leí a Lucía Berlín, o sea, no te puedo ayudar ahí, pero sí creo que hay como una especie de doble renovación. La hipótesis es de Piglia, digamos, ¿no? Hay una especie de doble renovación en la novela del siglo, en la literatura del siglo XX, digamos. Una tiene que ver con cómo usa Conrad y James, cómo usan el sesgo. O sea, cómo aprenden a usar el sesgo para narrar algo que si no, no sería una historia. Si yo narro otra vuelta de tuerca en tercera, no hay libro. Porque todo ese libro depende del sesgo. Es decir, de que no sepamos si ella está viendo alucinaciones o está viendo fantasmas reales. Entonces, hay historias que al revés de lo que hace Hemingway, que es pasar la experiencia personal a la tercera, dependen de pasar la historia de fantasmas en tercera a la primera y volverla completamente ambigua. Ese tipo de tráfico depende mucho de qué estamos traficando, ¿no? Entonces, el sesgo renueva buena parte de la novela. De hecho, el curso del corazón, no me acuerdo, Patricia creo que lo había leído, el curso del corazón depende enteramente del narrador. De que ese narrador elipsa, ese narrador te miente, ese narrador te confunde, ese narrador dice que no sabe cosas que no sabe si no sabe. Es un narrador sesgado. Y el sesgo ha construido una cantidad de literatura increíble y que todavía se sigue usando y me parece fantástico, digamos. Ahora, contar en primera la experiencia personal parece ser menos sexy en un punto, porque eso, así es como viene, digamos, ¿no? Entonces, como el movimiento sería pasar a tercera lo que venía en primera y pasar a primera lo que venía en tercera. Una historia de fantasmas en primera es mucho más sexy, lo autobiográfico pasado a tercera tiene otro color, ¿no? Entonces ahí te moves. Y después en relación a autores norteamericanos contemporáneos, la verdad es que no estoy seguro que debe haber, pero yo lo más interesante que leí en relación a novedades en el cuento moderno están dados por Ligotti, Thomas Ligotti, un escritor norteamericano de terror. O sea, voy a decirlo así, para mí los dos cuentistas vivos más importantes son Thomas Ligotti y M. John Harrison, por distintas razones, y los dos pertenecen a géneros no miméticos. Y voy a decir una cosa que, si esto se está siendo desgrabado y está siendo grabado, es muy mal plan, me parece que el realismo está exhausto. Es decir, el realismo agotó sus herramientas para dar cuenta del mundo porque el mundo se volvió muy extraño y entonces las literaturas no miméticas están llegando a lugares en este momento que por lo menos buena parte del realismo no está llegando. Esa es mi sensación. Evelyn. Perdón, una cosa que para decirle a Andrés. Yo creo, Andrés, que tiene algo de Chekhov, Berlín. Coincido con eso, que tiene algo desde su autoficción, como vos lo llamaste, desde su vida, porque en realidad es como una biografía que hace ella, su autobiografía, pero me parece que yo leí el manual de las mujeres de la limpieza y otro libro más de ella,
creo que sí que tiene algo de Chekhov, Berlín. A mí me parece que yo leí los textos de ella. Bien. Evelyn. Yo. Le digo a este chico, hay un escritor, Andrew Porter, que toma a Chiver y a Carver, si Ok. quiere. Y está bueno. La teoría de la luz y la materia se llama. Es también, Ah, son cuentos de, por si quiere leer, de ano- ahora. No, te anotado. quería hacer una consulta sobre Harrison, porque hay una, y que ahora que estabas hablando de Hemingway, se me vino a la cabeza. Harrison hace poco tuvo una charla hablando de su último libro, que algo te dije yo a vos, y que es un libro que él lo pone como una anti-memoir, o sea, ¿sí? No es una biografía de él, y él habla por qué no es es antibiografía. Y quisiera saber si a lo mejor, bueno, no sé si saben, pero él lo que decide hacer es, con lo que él vivió, como narrar otra cosa, porque él en realidad dice que los recuerdos de uno, cuando ya se vuelven recuerdos, se vuelven narrativas, porque no pasaron tal cual. Es medio parecido, ¿no? A lo de Hemingway. Sí. Podemos decir. Eh, le voy a contar, estuve en la última Francachela, no sé si para los que no conocen, es una fiesta hermosa de se arman Aristipo libros en la calle, alrededor de una librería de usados, una locura. Me encontré con el editor de Sigilo, que es uno de los editores de Harrison en Argentina, y estamos a punto de lanzar una colecta porque queremos que ese libro se traduzca, Las Antimemorias de Harrison, y no Bueno, por hay... favor avisen que yo meto plata. Sí, 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 estamos todos muy desesperados. Eh, Harrison, cuando nosotros tuvimos la suerte de entrevistarlo cuando vino a uno de los Filbo en Argentina, y él dijo ahí algo que pasó muy desapercibido, que a mí me interesa mucho, que es, yo leo los premodernistas. Los premodernistas son, en principio, Conrad y Henry James, pero sin duda también Chekhov. Entonces, él está buscando herramientas para narrar desde el género, o sea, desde el imaginario de los géneros, pero con herramientas que no están en los géneros. Entonces, si vos encontrás un desplazamiento hemingwayano en sus memorias, es completamente factible. Porque de hecho, los cuentos de Harrison son una historia carveriana en primer plano y Lovecraft detrás. O sea, está sucediendo Chulu detrás y vos perseguís una pareja que se está divorciando. Y decís, pero ¿por qué persigue una pareja que se está divorciando mientras atrás está Chulu? Bueno, porque la estrategia narrativa de Harrison es precisamente que estamos más preocupados por si nos clavaron el visto que por el calentamiento global, lo cual es cierto. Entonces, en esa perspectiva, Harrison está utilizando herramientas muy atadas a la tradición del realismo, y uno se puede encontrar a Chekhov, se puede encontrar a Carver, se puede encontrar a Hemingway, se puede encontrar la epifanía joyciana incluso, pero con otros imaginarios. Y yo por eso creo que es el mejor cuentista de la actualidad, digamos, porque no respeta esto que fue muy respetado. Ustedes, si bien leyeron a Tolkien, van a ver que las descripciones de Tolkien de un elfo pueden durar 3 páginas como la descripción de un vestido de Ana Karenina. Entonces, me estás contando un ser que no existe con las herramientas del realismo del siglo XIX. Bueno, esto se mantuvo en el fantasy, en la ciencia ficción, en el fantástico durante mucho tiempo, hasta que apareció lo que se llama la nueva ola, que empezó a romper y decir, no, bueno, necesitamos técnicas nuevas para imaginarios desbordados. Bueno, Harrison es el mejor alumno de eso. O sea, sus dos padres para mí son William Burroughs y Ballard, y él de eso hace una cosa. Les voy a vender un taller, de hecho, el mes que viene vamos a dar un taller sobre New Weird, donde vamos a charlar específicamente de Harrison. Este fue una especie de introducción a Harrison por medios muy espurios, les pido disculpas, pero lo cierto es que para mí un poco pasa esto, digamos, si uno sigue como la huella experimental de la literatura, y cuando la lee a Catherine Menfield dice, no, bueno, pero acá está pasando algo. De hecho, les voy a hacer una confesión. Yo venía leyendo Gótico Andino, Lili Colanzi y Mónica Ojeda, toda esa zona de la literatura, y las venía leyendo con mucho entusiasmo, y de repente apareció en mi verano Catherine Menfield y fue como, paren las rotativas. O sea, acá hay un riesgo formal. Entonces también por momentos me pasa eso, digamos, ¿no? De encontrar que los imaginarios que me interesan están trabajados
con formas ya muy recorridas, y que al mismo tiempo, cuando voy a buscar las formas que me interesan, los imaginarios no son tan sexys. Entonces, trato de encontrar autores que estén, autores que estén recorriendo los dos caminos, digamos. Hay pocos, pero existen, y están hoy por hoy en el ámbito de lo no mimético. Bien, hagamos una última ronda de preguntas y comentarios. Juan, yo tengo una consulta. Yo en pandemia leí un libro, no sé, como no tengo mucha memoria. Vos nombrabas a Harrison. ¿Puede ser que sea ese, que sea el autor de un libro que tiene un epígrafe del libro de los seres imaginarios de Borges, que es como la guerra de los que se escapan de los espejos, de los habitantes de los espejos, o es otro autor? Es el mejor amigo de Harrison, en el sentido figurado. Se llama China Miéville. El libro Ah, es El Azogue, es una novela que está bien. parte, o sea, que tiene una premisa borgiana, digamos, en su inicio, que es los habitantes de los espejos se rebelan contra la humanidad y le declaran la guerra. Entonces hay una Londres posapocalíptica hermosa donde están en guerra. Los imagos contra los humanos. China Miéville es la otra cabeza del New Weird, digamos, la otra, el otro autor más destacado. Tiene unos ensayos que son buenísimos. Yo les recomiendo dos que publicamos en Sonámbula, que se llama Marxismo y Fantasía 1 y una defensa de Halloween que hace. O sea, el tipo es inglés, se va a Estados Unidos a hacer una defensa de Halloween desde un punto de vista marxista que me parece excepcional. Esos dos ensayos están muy bien. Y es autor de algunos cuentos muy buenos. Yo creo que China es más pulp, es eh, más directo en sus formas. Hay quien dice que es un Harrison bebé, me gusta esa definición, pero está en esa órbita de lo que estamos charlando, sí. Bien. Bueno, amigas, amigos, va a quedar abierto el correo para responder a todos y para las dudas. Les agradezco un montón que se hayan acercado a este taller. Tenía muchas ganas de charlar de estos autores. Les voy a compartir algo que me pasó Carlos, que es un Ah, poema que escribió Carver cuando estuvo en Argentina y una sí, especie sí, de traducciones de Mirta Rosenberg, una cosa muy sí. hermosa que está ahí dando vueltas y que me encantó, así que se los voy a compartir mañana o pasado cuando tenga un ratito. Está buenísimo ese material, recórranlo. Y cualquier duda me escriben. Sí, sí. ¿Sí? Gracias. Parece increíble, pero estuvo acá Carver en el 84 cuando no era conocido, digamos. Exacto. Bueno, Bueno, Buenísimo, gracias. saludos a les todos. Gracias. agradezco. Gracias, Juan. Buen Chau, chau. fin Gracias, de. Juan. Chau, Saludos. chau. Chau, chau. Adiós.